Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, 24 de marzo del año 2024. Hoy tenemos noticias desde Colombia, Argentina, Brasil, Suecia, entre otras latitudes del planetoide. Oiga, estos son nuestros titulares. Asamblea Nacional Constituyente, parecidos con Odebrecht, financiando a campañas políticas desde el extranjero. Que las comunidades puedan vivir en medio de las dificultades climáticas. Momentos significativos durante el recorrido del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego en la semana que termina. 4.400 hectáreas de tierra entregadas. Rebaja de tasa de usura. Militares aceptaron responsabilidad en falsos positivos. ¡Ay, papá! La salud depende de la tutela, sino que lo diga su servidor. Realizado sorteo de fútbol olímpico femenino. Esto fue en Colombia. 32.000 palestinos asesinados. Ahí sí, el imperialismo norteamericano no crea sanciones contra Israel, ¿no? Planes golpistas. Rechazo a la vista de la CIA, de la visita. Plan Juventud. Sistema ucraniano bajo ataque. No ataque contra Siria. Más de 2.000 muertos por sobredosis. Oigan, que es ministro ucraniano señalado de cerebro tras el sabotaje de Nord Stream. Centenares de personas recorren calles y dictadura argentina de Milei ha entrado en una fase de terrorismo de Estado. Mientras que en Brasil, Bolsonaro, vergüenza tras de vergüenza. Oiga, esto no les entra a la lección. Mi abuelita decía que, no, me ahorro decir lo que decía mi abuelita, porque es que enseñar de gratis. Bueno, entonces nos entramos hechos de la semana. Y estos son por Colombia. Asamblea Nacional Constituyente tiene parámetros muy precisos. Y así nos lo hace saber nuestro corresponsal, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, pues, Saúl, lo escuchamos. Buen día, amable audiencia, y un abrazo cordial. Polémica durante esta última semana por la convocatoria del presidente Gustavo Petro a una Asamblea Nacional Constituyente. La convocatoria básicamente tiene unos parámetros muy particulares en el sentido de que esa Asamblea Nacional Constituyente es para recuperar artículos que han sido derogados de la misma Constitución política, producto de algunas de las reformas que han hecho los legisladores adherentes a los últimos gobiernos de centro y de derecha, y sobre todo ha hecho mucho énfasis en convocar a la población estudiantil de las universidades públicas a nivel nacional para solventar y sopesar más esta idea que apunta básicamente a que los derechos y las garantías constitucionales en cuanto a salud, vivienda, empleo, pensiones, justicia, tenencia de la tierra, entre otras actividades, sean mayoritariamente garantizadas popularmente, y que al pensar más en el bien común que en el bien particular, lo que hay que buscar es la verdadera cohesión entre la sociedad civil y el pueblo popular de Colombia, que es lo que en este momento ha estado haciendo falta. En el pasado, los fines de convocar a una asamblea constituyente de los gobiernos de derecha simplemente se han afincado en cosas muy puntuales, como hacer reformas a la justicia y reformas a la política, solamente para el amaño y para el goce de estos mismos privilegios de estas élites. Lo cierto del caso es que esto apenas comienza y hay mucha tela por qué cortar. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, les informó y comunicó Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, mi apreciado Saúl Ignacio Peláez. Oiga, y ahora nos vamos para la hermana República de Argentina, donde las cosas no andan muy bien. Oiga, ese Milei sí se la está tirando por todos lados. Pero allá sí es lícito hacer lo que se quiera hacer por parte del gobernante contra su querido Juan Pueblo. Es por eso que la semana que transcurre se ha visto sin nada de grandes movilizaciones hacia Buenos Aires. Y así nos lo hace saber nuestro corresponsal, Alberto Más. Alberto, adelante.
Hola audiencia. En estos momentos, a 48 años del golpe genocida cívico-militar empresarial, cientos de miles de personas recorren las plazas del país y las columnas de los organismos de derechos humanos están llegando a la Plaza de Mayo en Buenos Aires, acompañados por las organizaciones sindicales, la Confederación General del Trabajo y las dos centrales de trabajadores de Argentina, también los movimientos sociales, estudiantiles y políticos, además de la ciudadanía independiente en general. Con las consignas: la patria no se vende, se defiende con memoria, verdad y justicia, 30.000 los detenidos desaparecidos, en las calles se rechaza la política negacionista de Milei y de su empresariado amigo, mientras esta semana estuvo plagada de despidos de trabajadores en el ámbito estatal y ya se comienza a suspender y despedir en las empresas privadas por la caída de la actividad económica producto de la política que está llevando a cabo este gobierno nazilibertario. Cierre de la agencia de noticias Telam, despidos en el Instituto del Cine, en el Ministerio de Desarrollo Social, cerrando los centros de comunicación en las provincias, despidos en el Servicio Meteorológico, despidos en la Agencia Nacional de la Seguridad Social, en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Están desmantelando el Estado. Son 100 días del gobierno de Milei caracterizados por la violencia, la persecución y el brutal ajuste económico que cae fundamentalmente sobre las clases más empobrecidas y las clases medias. Y ante esta tremenda brutalidad, incluso están produciendo renuncias que superan ya la docena de funcionarios. Algunos de los renunciantes no pudieron soportar este desmadre y otros por los escándalos en los que se vieron envueltos. Mientras, tratan de incorporar nuevamente al ejército, la marina y la aeronáutica en la represión social, violando la ley de seguridad interior y de las Fuerzas Armadas, produciendo incluso discusiones en la cúpula de gobierno. Pero todo esto trae ya no solo en el recuerdo a los secuestros de los parapoliciales y los paramilitares en las calles como en la nefasta dictadura, sino que ya están hoy en las calles. Esta semana fue atacada, retenida y violada en su casa una militante hija de detenido desaparecido. Y en medio de una entrevista radial intervinieron en el teléfono la presidenta de Abuela de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Desde Argentina reportó Alberto Más para Radio Clarín de Colombia. Gracias, Alberto. Difícil la situación que se comienza a dar allá precisamente en hermana República de la Argentina. Gracias, Alberto. Y nos regresamos con unos compromisos comerciales para mi querida República de Colombia. ¡Hey! Tú puedes ser parte de la solución. Anímate e inscríbete en la formación y fortalecimiento tecnológico para mejorar la seguridad en Kennedy. Si formas parte de un frente de seguridad o de una red ciudadana de tu barrio, puedes hacerlo. Ingresa ya a la página www.kennedy.gov.co y consulta requisitos y términos. O comunícate al correo electrónico convivenciaciudadana2024@gmail.com. Celular 302-786-3305. No dejes pasar esta oportunidad y participa. Hola. Bueno, y entonces ahí teníamos precisamente desde Colombia y nos vamos ahora para la hermana República del Brasil. Bolsonaro, como aquellas pelotas de los borrachos de túmbilo tras de túmbilo. Entonces Bolsonaro, vergüenza tras de vergüenza en hermana República del Brasil, y así nos lo hace saber nuestro corresponsal allá, Bruno Lima Rocha. Adelante, Bruno, lo escuchamos. Audiencia, seguimos con las notas desde Brasil. Hay dos cosas que saltaron bastante la anteúltima semana de marzo 2024. Una que fue el conjunto de declaraciones de los sospechosos de apoyar o no el intento de un golpe de Estado.
específicamente las declaraciones del ex comandante en jefe del ejército brasileño y el ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Seguramente los dos dijeron que ellos no tenían nada que ver y que no se disponían a poner las tropas al servicio de un golpe de Estado. Esto no ocurrió con el entonces comandante en jefe de la Armada. La Marina sí se dispuso a meter sus tropas, sus fuerzas al servicio del intento golpista por parte de Bolsonaro. Resulta que esto complicó aún más la situación, yo diría, judicial, criminal del expresidente, que ya es inelegible. Mientras tanto, él y otros 15 fueron indiciados como sospechosos por crimen de falsificación ideológica, por falsificación del carnet de vacuna. Una vergüenza tras otra. Así seguimos. Para Radio Clarín de Colombia, desde Brasil, Bruno Lima Rocha. Gracias, Bruno Lima Rocha. Y oiga, y nos regresamos ahora para mi querida Colombia. La semana que terminó en una de las localidades Kennedy de Bogotá, capital de la República de Colombia. Esto en Sudamérica, para la audiencia mucho más allá de Colombia y Sudamérica. Se realizó el proceso meritocrático para poder ternar a unos candidatos de más de 200 para un solo puesto, para una sola silla, para ser el alcalde de la localidad de Kennedy. Así se fueron rebajando hasta que quedaron 12 más 1, y de esos 12 más 1, uno no asistió el día anterior y por eso lo quemaron. Total, que al día de ayer solamente llegaron 12, pero de los 12 faltaron varios, y entre esos varios faltaron 2 de los 3 que se debieron ternar. Pero lo que quiero resaltar es que esto parecía que se estaba preparando como una corrida de toros, o de apuestas allá en la gallera, o no sé qué, iba a haber como un golpe de Estado, porque se veía mucho nervio por parte de los ediles y edilesas. Se llamaba a la policía, se llamaba a los guardas de seguridad, se llamaban a los de convivencia, se leían resoluciones, se leían decretos, se leían el manual de convivencia de la JAL. Todo ateniente a los desórdenes, o sea, dando a conocer de qué podría hacerse objeto merecedor aquel que incurriera en una fallita de esas del manual de la convivencia o reglamento interno de la JAL. Pues ese reglamento interno de la JAL es para los ediles, no es para las barras. Pero ese y otras resoluciones, más que policía en la puerta, que guardas de seguridad en la puerta y otras cositas, hacían generar una situación de pánico y zozobra. Para eso allí estaba su noticiero Radio Clarín de Colombia con su servidor. Pero qué bueno que ustedes vienen. Y les vamos a enseñar solamente es la parte de elección de esa terna. Quiénes y por quiénes votaron y cuáles fueron los resultados, para que ustedes concluyan. De los 3 solamente había uno presente en el recinto. Ahí tienen, pues, querida audiencia. Inició la votación para la elección de la terna de la alcaldía local de Kennedy. Señora secretaria, tiene uso la palabra para llamar a lista y para empezar la votación. Angulo Camacho, Diego Fernando. De Colombia con J. Manuel Arango. Minutos, por favor, Rosman. Castro Vargas, Diana Carolina. Mi voto es por el candidato Grossman. Chamorro Gallego, Gloria Milena. Mi voto es por el candidato Leonardo León. Díaz Arévalo, Luz Estela. Gracias, secretaria. Mi voto es por el candidato Leonardo León. Gracias. Garzón de Asa, Angie Lorena. Mi voto es por Carlos. Moreno González, Luis Sebastián. Mi voto es por Carla Marín. Muchas gracias. Olaya Rico, Carlos Humberto. Presidenta, no me voy a extender más, y aquí a la comunidad presente con los medios de comunicación,
Mi voto es por el señor Leonardo León. Gracias, presidenta. Gracias, secretario. Peña Milton Eduardo. Mi voto es por Brosman Rudecindo Rueda. Ramírez Castillo John Fernando. Muchas gracias. Mi voto es por Carla Marín. Muchas gracias. Realpe Ovalle Juan Carlos. Mi voto es por Brosman. Gracias. Rico González Diana Paola. Mi voto es por Leonardo León. Señora secretaria, infórmanos cómo quedó la votación. Bueno, por Brosman, 4 votos. Por el señor Leonardo León, 4 votos. Por la candidata Carla, 3 votos. Para un total de 11 votos. Perfecto. Entonces, así quedó conformada la terna del día de hoy, porque se van a ir los candidatos, la señorita Carla. Gracias, secretaria. Entonces, nuestra terna de la localidad de Kennedy quedó conformada por la señora Carla Tatiana Marín Ospina con 3 votos. Por el señor Leonardo José León Núñez con 4 votos. Por el señor Brosman Rudecindo Rueda Roballo con 4 votos. Así quedó la conformada la terna de la localidad de Kennedy. Bueno, ahí tenía, querida audiencia del noticiero Radio Clarín de Colombia, y audiencia de Clarín de Colombia, cómo se dio las elecciones en total calma. Era como exagerado, pues la zozobra allí, como que iba a ocurrir algo terrorífico, eso con la vaina de policía, que llamen a la policía, que llamen a los guardas, y sobre todo las afirmaciones por parte de la edilesa, diciendo de que por todos los medios de comunicación circulaban o circulan injurias, calumnias, pasquines y de todo. Por lo que su noticiero Radio Clarín de Colombia, y este es su servidor, ante nuestra respetada y leal audiencia, dejamos muy en claro, como ustedes lo pueden certificar, nunca emitimos comunicados apócrifos, nunca les distribuimos notas sin confirmar, y todos nuestros comunicados los digo personalmente con mi nombre al pie de la imagen ahí como se ve, y también nuestros comunicados van firmados, porque no es característica de su noticiero Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia. Hago esta aclaración porque en el recinto, cada vez que se referían a los medios de comunicación, solamente su noticiero Radio Clarín de Colombia estaba en el recinto cubriendo en directo. Bueno, querida audiencia, ahí tienen pues lo que ha ocurrido el día recién. Bueno, y nos regresamos ahora para otro lugar. Nos vamos más bien un poquitico más allá para significar lo que está ocurriendo en mi querida Locombia. Hay unos parecidos de alguna empresa con otra empresa, con Odebrecht. Esta empresa es la que está financiando campañas políticas desde el extranjero, o que financió, porque ahora pues toca todo decir presunto. Se ve al murraco atendido en el piso ya acabado por los carroñeros, y hay que decir que presunto cadáver. No se puede decir que está muerto. Hay que decir presunto carroñero, al igual a que se lo está comiendo. Hay esos caprichos de mi querido Juan Pueblo, y así nos lo hace saber nuestro corresponsal, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Amable audiencia, un muy buen día y bendiciones cordiales para todos ustedes. Keralty, que es una organización de origen extranjero, dueña de Sanitas Internacional y para Colombia de Colsanitas, suena muy familiar y muy parecido al caso de Odebrecht por un sentido único. Lo familiar en este caso de esa organización que acabo de hacer mención es que otra vez vuelve y juega
en las campañas políticas la financiación de grupos extranjeros hacia políticos colombianos, en este caso los políticos de 5 partidos tradicionales que tienen sus congresistas y que por ende al recibir esas donaciones y esos fondos, eso es lo que está impidiendo de alguna manera que la reforma a la salud, para mencionar solamente ese ejemplo, se desarrolle tal cual en las plenarias del Senado de la República, pues hasta ahora está en la Comisión Séptima del Senado de la República y por alguna razón en estos últimos días han aparecido 9 firmas de esos políticos cuyas curules de 2 partidos tradicionales están relacionados con el centro y con la derecha y que atienden indicaciones de estos empresarios internacionales, olvidándose de las necesidades del pueblo. Y es posible que gracias a eso la reforma a la salud la terminen próximamente hundiendo en el Senado de la República. Tan familiar como Odebrecht, que en su momento en la campaña política del 2014 patrocinó a 2 candidatos y Odebrecht en este caso es de origen brasilero. No se nos olvide para nada que le colaboró a la campaña de Oscar Iván Zuluaga por un lado y a la de Juan Manuel Santos por el otro. En todo caso, aspectos determinantes para revisar y que eso está prohibido ante la Constitución Política de Colombia y ante la ley. Y atención con esto, porque no es un detalle menor para nada. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, les informó y comunicó Saúl Ignacio Peláez Arango. Es lo que ocurre en mi querida Colombia, como por ejemplo aquello de que el presidente de la República de Colombia, recorriendo por todo el país, los grandes medios de la desinformación solamente se peguen de cositerías. Por ejemplo, que un gobernador colocó un maletín debajo de la silla del señor presidente de la República de Colombia y que se enfada porque le van a requisar su maletín. O sea, como quien dice, usted no sabe quién soy yo, ¿no? Porque sos gobernador, entonces tenés derecho a colocar un maletín allí debajo de la silla donde debe sentarse el señor presidente de la República y sin requisarse. Oiga, bájese de la nube, bájese de ese crudito, señor gobernador. Pues hay que requisarlo a usted también. Y no solamente su maleto, y quitarlo por la sola presentación, porque tiene que colocar sus cachivaches. Si para usted es incómodo tener sus propios reblujos bajo su butaca, no se las coloque al vecino y más cuando es el presidente de la República de Colombia. Pero esto fue noticia todo el día y toda la noche por parte de los grandes medios de la desinformación, pero sí no dicen lo que está haciendo Petro. Por ejemplo, Petro dice que las comunidades pueden y deben vivir en medio de las dificultades climáticas y para ello planteó 4 fórmulas cómo es que la comunidad, la ciudadanía de Colombia pueden lograr aclimatarnos en medio de las dificultades. Esto requiere de estrategias consultadas por la comunidad. Esto fue Petro durante el evento de Acciones por la Paz y la Vida del Gobierno. Así, pero esas cosas no las dicen los grandes medios de la desinformación. Esto fue allá en Monpós, departamento de Bolívar, y qué mejor que lo escuchemos a viva voz. Corazón de la patria es esto, en esos lugares por donde pasamos encontramos y quisimos hacerlo, lugares simbólicos que dijeran algo al país solo por su existencia y que allí reuniéramos estas asambleas populares que cada vez se convierten más en asambleas constituyentes. La pelea de las EPS no va a ser comparada con esta. Vamos a cambiar el cuadro de vigencia futuras y de techos presupuestales. Vamos a hacer el CONFES y los COMPES respectivos. Y entonces esa tarea consiste en ralentizar el flujo de dinero de las 4 Gs para generar el espacio financiero para meter en vigencia futuras la construcción de los acueductos de agua potable de Colombia y sus petars y la infraestructura educativa y de salud que necesitamos. Si yo cojo el agua, que yo creo que es lo lógico en un gobernante que quiera a su pueblo y que no use a su pueblo para enriquecerse él,
Si es así, lo primero que tiene que garantizar un presupuesto en los años por venir son las condiciones por las cuales la gente de Colombia vive. Las básicas. Y las básicas es el agua potable, es la salud, es el medio ambiente con las petares y la educación. Y eso está escrito en la Constitución del 91, sí, pero no la aplicaron. Nos la enmochilaron. Que queremos que Monpós, como fue antes el centro de la patria, un centro patriótico, sea ahora el centro del poder constituyente de la depresión momposina y de lo que se puede llamar el departamento del Río para adquirir autonomía como región y no ser apéndice como región. Ah, pero eso sí no lo muestran los grandes medios de la desinformación, inclusive de algunos también que se dicen ser independientes, alternativos y comunitarios, también ocultan estas realidades. Ay, carajo. Bueno, era el presidente de la República de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, y ahora nos vamos para hacer un recorrido muy al estilo de nuestros noticieros Radio Clarín de Colombia por Latinoamérica. Qué mejor que nos vamos por Latinoamérica, donde les tenemos 32.000 palestinos asesinados. Pues esto un poquito más allá, por varios continentes, planes golpistas. Ah, ¿quieres saber de dónde? Pues escuchen, ¿no? El desarrollo del noticiero. Rechazo a visitas de la CIA, Plan Juventud, sistema ucraniano bajo ataque, no ataque contra Siria, más de 2.000 muertos por sobredosis. Oiga, pues por allí también como que la consumen. Y entonces, pues, ahí les tenemos lo anunciado. Buenos días, Cuba Debate. Casi 32.000 palestinos han sido asesinados desde octubre. El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza informó este jueves que al menos 31.988 personas han sido asesinadas por los ataques israelíes desde octubre pasado en el marco del genocidio sionista. De acuerdo con el ente sanitario, unas 74.188 personas han resultado heridas por las agresiones, mientras que en las últimas 24 horas se reportaron 65 muertos y 92 heridos. Prensa Latina, ONU. A votación proyecto de Estados Unidos para cese al fuego inmediato en Gaza. El Consejo de Seguridad de la ONU votará hoy una resolución para el cese al fuego inmediato en Gaza, presentada esta vez por Estados Unidos tras vetar en 3 ocasiones ese reclamo. El texto circulado esta semana llama a detener el conflicto vinculado a la liberación de los rehenes en poder de Hamás. Telesur, fiscal venezolano recordó que planes golpistas datan de 2014. El fiscal general de Venezuela explicó que los impulsores de las acciones violentas recordadas como guarimbas promovan un cambio de gobierno a través de la violencia. Telesur, Venezuela rechaza visita del director de la CIA a Guyana. Desde el país caribeño aseguran que es una provocación más de Estados Unidos ya que Venezuela y Guyana se encuentran en una disputa territorial activa. Telesur, presidente Lula da Silva presenta Plan Juventud Negra Viva. Lula da Silva sostuvo que el racismo es un problema mundial y citó el caso del futbolista del Real Madrid, Vini Jr., que es insultado por el color de su piel. Prensa Latina, red energética ucraniana sufre ataque múltiple sin precedentes. Moscú, 22 de marzo, Prensa Latina. El sistema energético de Ucrania sufrió hoy un ataque múltiple de una magnitud sin precedentes lanzado por las fuerzas aeroespaciales rusas, según comunicó hoy un despacho de la agencia de noticias Sputnik. Sana, China condena agresiones de Israel contra Siria ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Nueva York, 22 de marzo, Sana. La República Popular China renovó sus críticas a las agresiones israelíes recurrentes contra Siria, y afirmó que constituyen una violación grave de la soberanía y la integridad territorial de Siria. Cuba Debate. Más de 100.000 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas en 2022. Casi 108.000 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas en 2022, según las cifras federales finales publicadas el jueves. Durante las últimas 2 décadas, el número de muertes por sobredosis en Estados Unidos ha aumentado casi todos los años y ha seguido batiendo récords anuales, lo que la convierte en la peor epidemia de sobredosis en la historia de Estados Unidos. Fin de las noticias, gracias. Oiga, fue allá donde los mandíbulas largas.
esos que dicen incrementar dizque la guerra contra las drogas y toda esa vaina, pero sobre todo en los países en subdesarrollo, contra el campesino, no contra el industrializador, que es distinto. El campesino produce la hoja de coca, pero él no la industrializa. Y contra los que la industrializan, si no los atropellan ni nada. Pero no solamente eso, no atropellan, entre comillas, no meten a los extrajudiciales, a los que la consumen. ¿Y a dónde están? Ahí acabaron de escuchar el informe. ¿Cuántos muertos por sobredosis en los Estados Unidos de Norteamérica? Más de 2.000. Eso es vergonzoso, muy vergonzoso. Bueno, ese era nuestro resumen de Latinoamérica y un poquito más allá, y nos vamos ahora con nuestro compromiso comercial. ¡Hey! Tú puedes ser parte de la solución. Anímate e inscríbete en la formación y fortalecimiento tecnológico para mejorar la seguridad en Kennedy. Si formas parte de un frente de seguridad o de una red ciudadana de tu barrio, puedes hacerlo. Ingresa ya a la página www.kennedy.gov.co y consulta requisitos y términos. O comunícate al correo electrónico convivenciaciudadana2024@gmail.com. Celular 302-786-3305. No dejes pasar esta oportunidad y participa. Y así nos vamos ahora para la hermana República de Argentina nuevamente. Ex ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, es señalado como el cerebro detrás del sabotaje. Porque allí, es que se me adelanta, es que precisamente está ocurriendo unas cositas que debemos poner en relieve acá. Es que esa cuestión delirios del señor Milei está llevando al Estado argentino prácticamente como una política o a una fase de terrorismo. Y es lo que nos hace saber nuestro corresponsal desde Buenos Aires, Leonardo Herman. Adelante, Leonardo. Audiencia. La dictadura argentina de Javier Milei ha entrado en una fase de terrorismo de Estado. Lo que antes fueron discursos de odio, ataques virtuales, actos vandálicos, escraches a dirigentes, atentados contra locales de organizaciones sociales, políticas y sindicales, en este momento, en las vísperas de un nuevo aniversario del 24 de marzo, donde el pueblo recuerda a los 30.000 desaparecidos, víctimas de la última dictadura cívico-militar sucedida el 24 de marzo de 1976, en este momento ha adquirido un ribete que sin duda será un quiebre. Con el secuestro, amenaza de muerte y violación de una militante de la agrupación de derechos humanos Hijos. Esta situación de extrema gravedad sin duda indica un punto de inflexión que abre las puertas del infierno. Los ataques de los grupos de tareas de Milei contra las organizaciones del pueblo se agudizarán. A su vez, se comenta en la prensa que durante esta misma fecha, Javier Milei anunciará el indulto para los militares genocidas, en otra clara muestra de provocación a los organismos de derechos humanos. Es que el gobierno fascista es la continuidad directa de la dictadura que masacró a nuestro pueblo en los años 70, y su política de destrucción del Estado no es más que la revancha política de la oligarquía contra las masas. Será hora de que el pueblo en las calles grite nunca más y destruya las cadenas que lo aprisionan, ya que si el hambre es ley, la rebelión es justicia. Desde Argentina, para Radio Clarín de Colombia, les habló Leonardo Herman. Gracias, Leonardo. Hombre, la situación, pues, ya como nos lo hacía saber nuestro corresponsal también, Alberto Más, y ahora Leonardo Herman, sobre lo que está ocurriendo en hermana República de Argentina del señor Milei.
Esas son las consecuencias de cuando los grandes de la oligarquía, del neoliberalismo, disculpen, en las políticas neoliberales implantan unas marionetas a gobernar sin experiencia, además no con experiencia, sino la cuestión, sin el más mínimo criterio de qué es lo que debe hacer por un pueblo. Bueno, eso era lo que escuchábamos allí. Ahora sí nos vamos un poquito por mucho más allá del charco, porque resulta que se descubre que es un exministro ucraniano el que está señalado en los grandes saboteos recientemente allá en el noreste, como nos lo hace saber nuestro corresponsal José Cheo Sánchez, que si hablaba y que lo interrumpí, carajo, disculpa, José Cheo, sigue. De Nord Stream. Así lo demuestra un análisis realizado por France Info. La empresa de medios francesa informa que cada vez tiene más pruebas que apuntan a Zelensky y a Ucrania. Se dice que una fuente holandesa con contactos en Kiev alertó a la CIA sobre un posible sabotaje en Nord Stream unos meses antes de que ocurriera. Según la fuente, entre otras cosas, los buzos que llevaron a cabo el sabotaje deberían haber recibido órdenes precisamente de Zelensky. El periodista de Washington Post, Shane Harry, dice que sus fuentes de inteligencia indican lo mismo. Según ellos, no fue el presidente Zelensky quien aprobó ni ordenó esta operación, pero eso no significa que no fue llevado a cabo por los militares ucranianos, y fue una operación que se llevó a cabo sin instrucciones expresas del presidente, pero tuvo algo que ver junto con Zelensky. Para Radio Clarín de Colombia les habló desde Suecia José Cheo Sánchez. Gracias José Cheo. Ahí teníamos pues lo que está ocurriendo también allá en Suecia. Y momentos significativos durante el recorrido del presidente Petro en mi querida República de Colombia, así nos lo hace saber nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Buen día, amable audiencia, y un abrazo cordial para todos ustedes. En esta semana, cuando empezó Gustavo Petro, nuestro presidente de la República, un recorrido por toda la parte sur del Caribe, y que ese recorrido empezó en el municipio de Apartadó, en el departamento de Antioquia, se dieron en ese momento, en ese día especial, 3 momentos muy significativos. El primero de esos momentos significativos es cuando el presidente Gustavo Petro va y saluda al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y sin embargo el deseo del presidente, que era abrazarlo y saludarlo de la mejor manera posible, solamente se quedó con el gesto del gobernador de Antioquia de darle la mano y nada más. El segundo aspecto de ese momento es que una vez se fueron a sentar el presidente y el gobernador de Antioquia con sus respectivas comitivas, el gobernador de Antioquia puso un bolso por debajo de la mesa y la seguridad del presidente Petro lo fue a revisar, porque de todas maneras son hechos muy normales que se dan en esta serie de eventos, aunque lo tomaron de muy mala gana en las esferas políticas y sociales del departamento de Antioquia. Y uno de los terceros y últimos aspectos importantes que Gustavo Petro le dejó en claro y en firme al gobernador, así se enojara mucho, que la prioridad fundamental para el Urabá antioqueño en este momento es el acueducto regional para esos municipios, que cuesta $1 billón en aproximado, en comparación a la terminación del túnel del Toyo para una de las vías 4G, cuyo costo en total es de $5 billones. Lo cierto del caso es que le dejó en claro que esa era principalmente la prioridad, mejorar el servicio del agua para toda la población del Urabá en principio, y luego se le hará algo a lo de ese túnel del Toyo. En todo caso, Gustavo Petro continuó todo el recorrido por el sur del Caribe, dejando muchas realizaciones a su paso por varias poblaciones
del Urabá, Córdoba y Sucre. Para Radio Clarín de Colombia desde la ciudad de Medellín les informó y comunicó Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl Ignacio. Y seguimos con Colombia. 4.400 hectáreas de tierra fueron entregadas esta semana a los campesinos sin tierra. Rebaja tasa de usura. Militares aceptaron responsabilidad en falsos positivos. La salud depende de tutela. Es que vergüenza. Triste esto en mi querida Colombia. Y ay, más bien callémonos. Y así, muy a su estilo, el noticiero Radio Clarín de Colombia, ahí se lo hacemos saber en un ligero y apretado resumen. Buenos días, Presidencia Colombia. En 3 días entregamos 4.400 hectáreas de tierra. Si sostenemos este ritmo habrá reforma agraria en Colombia, Presidente Petro. Durante los primeros 3 días de la jornada Gobierno con el pueblo en el sur del Caribe, se han entregado 4.400 hectáreas de tierra a campesinos de la región, según precisó el presidente Gustavo Petro, con lo cual se avanza en el acuerdo de paz entre Gobierno y FARC de 2016. Estaríamos diciéndole a todas las generaciones actuales y futuras que se acabó la violencia en Colombia, porque al transformar el territorio lo que se construiría es paz, destacó el mandatario. Sandra Ramírez, senadora, Partido Comunes, repostó Gustavo Bolívar. Estamos en San Antonio de Palmitos, en la finca Simba Potosí, donde nacieron las Convivir de Sucre. En 1996, desde aquí, 50 hombres armados fueron a Pichilín y asesinaron a 12 campesinos. Según Mancuso, para cometer esta masacre paramilitar, la Convivir Nuevo Amanecer contó con apoyo de miembros del Ejército, la Armada y la Policía. Hoy el presidente Petro devuelve sus 1.400 hectáreas a víctimas y campesinos. Este es el cambio que les duele a los terratenientes de este país. Colombia decidirá, en 2026, si estos bienes vuelven a manos de políticos corruptos y sus testaferros, o los seguimos aportando a la reforma agraria que traerá la paz a Colombia. El Espectador, la tasa de usura sigue bajando. Para abril de este año, la tasa de usura será de 33,09% efectivo anual para los créditos de consumo y ordinario. La tasa de usura es el valor máximo de intereses que, por ley, le pueden cobrar por préstamos, créditos, compras con tarjetas de crédito, etc. Después de una importante subida, principalmente en 2022, Blue Radio, JEP, 8 militares que aceptaron falsos positivos de Dabeiba recibirán sanción restaurativa. Recientemente, la Sala de Reconocimiento de la JEP imputó a 10 exmilitares por su responsabilidad en 46 casos de falsos positivos en Dabeiba, Antioquia, que se presentaron entre 1997 y 2005. En la lista aparecen 3 coroneles, 3 mayores y 3 suboficiales, así como un soldado profesional. 8 de ellos reconocieron su responsabilidad ante las víctimas y públicamente. Cuarto de hora. La Corte Suprema de Justicia ha dictado una sentencia condenatoria contra Luis Alberto Monsalvo Neco, exgobernador del Cesar, imponiéndole una pena de 21 años y 8 meses de prisión por su participación en actos irregulares relacionados con el programa de alimentación escolar en el departamento. El fallo, anunciado por el magistrado Ariel Torres, también incluye una multa millonaria que Monsalvo deberá pagar al Ministerio de Justicia y del Derecho. Iván Cepeda Castro, senador. En Colombia, la única opción de obtener atención médica para muchos ciudadanos es la acción de tutela en salud. Muchos pacientes de los sectores populares dependen de una decisión judicial para acceder a los servicios básicos en salud. Buen día, audiencia. Bueno, ahí teníamos precisamente lo que ocurre con la salud en mi querida Colombia. Y está Saulito que se nos habla, porque hoy se nos vino con por entre un cañón. Y claro, es que esta nota es la realizado sorteo del fútbol olímpico femenino. Oigan, pues ahí tienen, porque no todo es política. Vamos a meterle, nos vamos con la parte del deporte. Adelante, Saúl Ignacio Peláez. Hay un abrazo cordial para todos ustedes. El 20 de marzo pasado se realizó el sorteo del fútbol olímpico femenino. Recordemos que los Juegos Olímpicos se harán en París desde el 26 de julio próximo y durante 15 días, en los cuales también el fútbol femenino tiene representación colombiana en este caso. La selección Colombia de mujeres quedó ubicada en el grupo junto a Francia, Canadá y Nueva Zelanda. Un grupo muy duro, muchos dicen que es el grupo de la muerte, pero con el progreso, a pesar de todas las dificultades estructurales
y logísticas del fútbol femenino en Colombia. Las selecciones Colombia femeninas nos han dejado muy en alto el nombre del país en todas las categorías y en todas las áreas. No se nos olvide que en el Mundial del 2023 llegamos a cuartos de final. En el 2019 Colombia fue campeón panamericano de fútbol femenino y se han hecho otras gestas muy interesantes. De todas maneras, mucha suerte a nuestras muchachas en el fútbol olímpico en París. Todo se puede lograr con empeño y empuje. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, les informó y comunicó Saúl Ignacio Peláez Arango. Y así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Nos vemos, claro que sí, el próximo día. ¡Felicidades! Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.